Buenas, nuevamente aquí de Por Vida, tratando todo lo que es en relación a la mejora a nivel cardiovascular, a la mejora a nivel deportivo. Y hoy tengo el agrado de presentar al doctor Rafael Todman, otro colega, amigo, cardiólogo, donde nos va a explicar mucho sobre lo que es la rehabilitación cardíaca. Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cristian? Oye, encantado de estar aquí y gracias por invitarme. Cuando queráis saber que podemos compartir ideas. Muy bueno, Rafael, qué alegría. Rafael, cuéntanos un poquitito de tu historia, dónde trabajas, cómo te has metido en lo que es específico la rehabilitación cardíaca, y luego pues, trataremos qué es la rehabilitación cardíaca. Bueno, pues mira, yo soy venezolano, yo vine aquí a España ya hace unos cuantos años atrás y bueno, pues llegué yo me formé allí en Venezuela como médico y llego con esa ilusión de querer hacer la especialidad de cardiología. Ya allí entonces también la quería hacer, pero bueno, todos conocéis la situación que vive Venezuela todavía. No, me vine con intención de buscar una oportunidad de mejora social. Y bueno, pues ya cuando llego aquí empiezo a trabajar como médico general, trabajé de un poco, de hecho estuve por allí por las Islas Baleares, por donde estás tú. Estuviste en Mallorca, ¿eh? Qué bueno. Sí, sí, efectivamente, estuve por allí, hice trabajo entonces se permitía hacer sustituciones de médico de familia. Y bueno, al final presenté el MIR y ya opté por cardiología, que es lo que siempre he querido hacer, ¿no? Cuando elijo cardiología, elijo aquí en la provincia de Cádiz, elijo en el Hospital Puerta del Mar, me formo como cardiólogo aquí y entonces, para entonces, incluso cuando llegué a España que quería hacer cardiología, quería ser hemodinamista, ¿no? Fíjate cómo era mi pensamiento en aquel entonces, desconocía por completo gran parte de lo que era la parte cardiológica. Cuando empiezo la especialidad, pues voy rotando, como todos vamos rotando por las diferentes áreas de la cardiología y ya de segundo año de la residencia, pues paso por la unidad de cardiología, entonces me encuentro con un equipo formado por el doctor Enrique Otero, por la enfermera Juani Delgado, que era un equipo estupendo, y cuando llego allí, pues me quedo enamorado de lo que es la rehabilitación cardíaca. La Qué rehabilitación bueno. cardíaca, ahora comentaremos lo que era, pero, pero esa sensación realmente de un contacto especial con el paciente, diferente a lo que realmente se ve en la mayor parte de la cardiología. Luego, dentro de parte de las actividades de la rehabilitación cardíaca, pues en el hospital se iban con los pacientes y hacían el Camino de Santiago. Y yo creo que en ese momento, Cristian, fue el momento donde se tomó la decisión en mi cerebro. Yo dije, aquí tengo que hacer la rehabilitación cardíaca, es lo que me apasiona, es lo que me gusta y fue a lo que me dediqué. O sea, en ese momento fue cuando yo dije, no voy a hacer hemodinámica, voy a hacer rehabilitación cardíaca y a lo que me dedico. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, vamos a hablar un poquito para el público también en general. Querías decidirte por la hemodinamia, que es, la hemodinámica es aquellos que realizan los cateterismos cardíacos, o sea, que abren la arteria, que creo que antes de empezar la cardiología todos queremos ser hemodinamistas, ¿no? O sea, todos queremos dar esa subespecialidad que permite una resolución muchas veces pronta de una situación muy aguda. Pero luego después conocemos todos los aspectos de la cardiología y sobre todo qué bonito lo que decís de la rehabilitación cardíaca que no solamente que restituye una vuelta a la normalidad para el paciente después que ha tenido algún evento, sino que también creo que le cambia el pronóstico y la cantidad y la calidad de vida, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Sí, tal vez retomando un poquito lo que comentaba, ¿no? Efectivamente, cuando yo quiero hacer algo en la cardiología mi intención era ser de estos médicos que repararan arterias. De hecho, mi idea inicial cuando estaba estudiando medicina era ser cirujano cardíaco, que son los que operan, abren el corazón y demás, ¿no? Pero luego cuando haces la parte más médica, que te dedicas a ver pacientes, y te involucras realmente con lo que le sucede, qué es lo que pasa y te vas más allá de lo que es
puramente la parte cardiológica y te centras en el individuo, en la persona, en los problemas que realmente tiene, en su problemática social, en su problemática familiar, qué es lo que lo lleva a fumar, qué es lo que lo lleva a comer insano, por qué tiene tanto estrés. Todo esto a la final son causas que generan enfermedad de las arterias del corazón y por eso a la final tienen estos problemas. Claro, los compañeros que se dedican un poco más a tratar las arterias, que reparan esto, se dedican a este problema, ¿no? Pero muchas veces olvidamos que el corazón está dentro de un cuerpo y ese cuerpo está en un individuo y el individuo está en una familia y luego en una sociedad. La rehabilitación cardíaca a la final trabaja a la persona no tan solo desde el punto de vista cardiológico, sino desde el punto de vista integral de lo que es lo que le ocurre al individuo, qué hay más allá de esa enfermedad cardíaca, por qué llegó a esa enfermedad cardíaca, cómo lo está viviendo la familia, en qué entorno social está esa persona y por qué está haciendo lo que lo ha llevado a estar. Si no comprendemos esto, es difícilmente podemos tomar las medidas para que la persona no vuelva a tener o a incurrir en estos factores que lo han llevado a tener problemas del corazón. Sí, bueno. O sea, la rehabilitación cardíaca son todas las medidas que el cardiólogo, junto con otro equipo multidisciplinar, hace para restituir una mejora a nivel del punto de vista cardiovascular y a nivel metabólico, y obviamente que esto va a repercutir en su salud, no solamente en ese punto, sino para el resto de sus años, ¿no? Y con un efecto interesante, ¿no? Que cuando cambia el individuo, me imagino que también ves que cambia el entorno, ¿no? Empiezan a modificar los hábitos todos los miembros de la familia, llámese el cónyuge, los hijos, incluso a veces amigos, ¿no? Tal vez, como quien dice, aquel que sufre un problema, pero genera cambios no solamente en él, sino en el entorno. Es muy, muy interesante todo eso. Entonces, si me puedes resumir en sí, yo comenté un poco por encima, pero tú lo tienes muchísimo más visto. Si pudieras resumir para el público, ¿qué es la rehabilitación cardíaca, amén de todo esto que hemos ya hablado? Sí, mira, la rehabilitación cardíaca es un tratamiento, al final es un grupo en donde un programa, es un tratamiento en donde con medidas multidisciplinares, eso quiere decir que diferentes profesionales trabajamos para lograr este fin que vamos a comentar, y es intentar recuperar la salud del paciente evitando factores de riesgo cardiovascular y evitando que vuelva a tener otro tipo de evento cardiológico. La rehabilitación cardíaca tiene tres aspectos fundamentales, lo podemos tener en un trípode, que son factores de riesgo cardiovascular, control de esos factores de riesgo cardiovascular, que son lo que originan a la final la mayoría de las enfermedades cardiovasculares y del sistema arterial de todo el organismo. Tenemos que trabajar y eso se trabaja a través de charlas, educaciones, procedimientos, tratamientos y demás. Hay otro aspecto importante a trabajar en la rehabilitación cardíaca, que es el aspecto emocional. Una persona que tiene un problema cardiológico, del que sea, normalmente suele tener algún tipo de angustia, miedo, temores, no tan solo el individuo, sino también la familia, porque no sabe lo que le ocurre. Hay una sensación de que a lo mejor de muerte, de pérdida de salud, de duelo de la salud, y todo este aspecto emocional hay que trabajarlo. Y luego lo que trabajamos, todo lo que es la mejora del aspecto físico y no tan solo mental, a través de toda una serie de entrenamientos que se realizan para mejorar la fuerza muscular, elasticidad, flexibilidad. Por lo tanto, trabajamos factores de riesgo, trabajamos el aspecto emocional y trabajamos la parte más corporal con entrenamiento físico que está estructurado. Muy bien, eso es básicamente lo que hacemos en lo que va el programa de rehabilitación cardíaca. O sea, un programa de rehabilitación cardíaca, una persona tiene un infarto y es dado de alta a los 10 días después de que se le puso un stent o fue sometido a cirugía cardíaca, bajo todo un tratamiento médico. ¿Cuándo se incorpora a un programa de rehabilitación cardíaca, Rafael? Mira, los programas de rehabilitación cardíaca están estipulados para que las personas entren en el programa lo antes posible. Entre antes entre al programa, mejor. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que una persona que ha tenido un problema cardiológico está en una situación que no tan solo de vitalidad
de una problemática cardiológica, sino que es un estado de angustia, de medicación, de no sabe de síntomas, no sabe interpretar qué es lo que le está ocurriendo. Entonces, entre antes entra el programa, mejor. Hay muchos factores de riesgo detrás, como por ejemplo, un típico es el tabaco, y cuando una persona ha tenido un evento cardiológico, tiene esa sensación de que, como ha tenido una sensación de muerte inminente o una sensación de peligro, una sensación muy desagradable, es el momento ideal para poder incidir en esos factores de riesgo. Entonces, más o menos a la semana o 2 semanas más tardar, debería estar entrando en un programa de rehabilitación cardíaca. En esos programas es valorado por el cardiólogo, nosotros lo valoramos, vemos cómo está su situación cardiológica. Primero tenemos que ver en dónde nos encontramos con ese paciente, qué enfermedad cardíaca, cómo se encuentra, cuál es su situación actual, qué tratamiento tiene. Le realizamos una serie de pruebas, una ecografía de corazón, una prueba de esfuerzo, una analítica, y teniendo esa información, lo que vamos a hacer, y teniendo la información del cateterismo o de la nota operatoria del cirujano, pues lo que hacemos es toda una lista de objetivos a trabajar para que la persona vuelva a recuperar su estado cardiológico, físico y mental lo mejor que se puede. Entonces hacemos una hoja de ruta en donde en la parte cardiológica me encargo yo de mirar todos los objetivos a trabajar, luego lo ve dentro del equipo, hay un equipo de salud mental donde lo ve una psiquiatra, la psiquiatra le hace toda una evaluación, ve los objetivos a trabajar desde el punto de vista emocional, el médico rehabilitador también lo valora para ver cuáles son los objetivos a trabajar desde el punto de vista más físico, y lo que hacemos, o en la enfermería, le trabajan lo que es más que toda la parte nutricional, estilos de vida, y al final todo el equipo lo que intentamos es que todos aquellos objetivos o puntos de mejora del paciente lo trabajamos con la finalidad de que quitar esos factores del medio para que la persona no vuelva a tener otro inconveniente en el futuro. Yo siempre digo a mis pacientes, digo que la rehabilitación cardíaca, cuando una persona tiene un infarto, cuando una persona tiene una intervención de corazón, muchas veces tienen esa sensación de que han acudido por urgencia, llegan al hospital y en el hospital les salva la vida. Y en efectivo es así. En el hospital cuando llegan pues les salva la vida. Pero cuando llegan a la rehabilitación cardíaca le devuelve la vida. Una cosa es que se la salvan y la rehabilitación cardíaca es que la devuelve. Porque una persona después que tiene un problema cardiológico habitualmente tiene una incapacidad física y mental. O sea, se siente incapaz de hacer cosas, se sienten incapaz de volver al trabajo, se sienten incapaz de salir a hacer cosas cotidianas, y la rehabilitación cardíaca te enseña a cómo volver a recuperar esa vida normal, tanto en tu familia, en tu cuerpo, en tu salud, en tu trabajo, en tu vida normal, te recupera la vida. Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Entonces, ¿y por cuánto tiempo ustedes, como quien dice, acompañan al paciente con todos estos parámetros que ustedes, que tú me has comentado que ustedes hacen? Sí, mira, el programa de rehabilitación, o los programas de rehabilitación cardíaca tienen una duración que va a depender un poco de la condición del paciente. Hay pacientes que según su enfermedad cardiológica no hay que trabajar poco con ellos, por lo tanto puede ser un tiempo más corto, 1 mes, 2 meses o 3 meses. Los programas estandarizados más o menos hablan de este intervalo, ¿no? De entre 1 a 3 meses. Va a depender un poco de la patología del paciente, pero es verdad que la experiencia que he tenido, muchas veces catalogamos a los pacientes de que tienen alto riesgo desde el punto de vista de su enfermedad, pero luego cuando empezamos a mirar un poco qué es lo que hay detrás, nos damos cuenta que existe una problemática que a lo mejor tiene mucho peso en lo que le ha ocurrido, y a lo mejor ese tiempo para trabajar con él es escaso y tenemos que trabajar aún más. Es decir, que aunque los programas duren estandarizado, ¿no? A nivel europeo de 1 a 3 meses, esto se puede prolongar un poco más en el tiempo con la finalidad realmente de llevar a las personas a su punto más ideal, ¿no? A trabajarlo realmente, no dejar objetivos sueltos. Bien, y mira, muchas veces hablamos de que es mejor prevenir que curar, ¿sí? Y vamos al caso, aquella persona que se ha infartado, ¿no? Sin embargo, imaginémonos que tenemos la máquina del tiempo y podemos volver al menos 36 horas antes, 24 horas antes, o lo que sea, ¿no? Antes. Ese paciente que está a punto de tener un evento cardiovascular,
potencial o que de aquí a un año, un día, lo que fuese. ¿Qué se puede hacer? La rehabilitación cardíaca también cubre a esos pacientes y que decimos, bueno, yo estoy bien, y uno ve como que es hipertenso, o no estoy bien controlado, que está con sobrepeso, con obesidad, con muchísimo estrés, con diabetes, que tiene antecedentes familiares de problemas de corazón, y, y sigue fumando por ahí posiblemente o no, es sedentario. Sin embargo, como que todavía como a veces decimos, no ha tenido el susto como para tomar las riendas de su salud, ¿no? Pero como la rehabilitación cardíaca también ofrece una oportunidad para cambiar los hábitos de esta persona y posiblemente, que sin lugar a duda, cambiar su pronóstico. Totalmente. Mira, la rehabilitación cardíaca lo que ocurre es que la mayor parte de la rehabilitación cardíaca que se conoce actualmente es la rehabilitación cardíaca que se realiza en la mayoría de los hospitales públicos. El detalle es que en los hospitales públicos, como sabéis, están abarrotados, tenemos mucha incidencia, mucha cantidad de personas enfermas de corazón y por desgracia tenemos que limitar un poco las personas que pueden realizar estos programas porque no da abasto para poder llegar a todo ese espectro. Pero eso que dices tú es algo fundamental. Yo creo que la cardiología y la medicina tenemos que enfocarnos mucho más a lo que es la parte preventiva. La medicina actual es una medicina que está muy dirigida a intentar curar cuando lo que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, es prevenir. Y es lo que estás hablando tú, estamos hablando de prevención. La verdadera pandemia, ahora que está muy de moda el tema de las pandemias y el COVID y el coronavirus, la verdadera pandemia que tenemos en la sociedad moderna es la enfermedad metabólica, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad del problema de las arterias, la obesidad, sedentarismo, estrés, cigarrillo. Esas son las verdaderas enfermedades que tenemos que tratar. Esto mata a diario una cantidad increíble de pacientes a nivel nacional, a nivel europeo. Entonces, la rehabilitación cardíaca, como se conoce, estaba a nivel hospitalario enfocado más en el paciente, en el que ya ha tenido un evento, pero deberíamos enfocarlo, y así está reconocida también, para lo que es la prevención. Es decir, aquellas personas que tienen hipertensión, aquellas personas que tienen diabetes, que padecen de azúcar, aquellas personas que son fumadores, que son sedentarios, que son obesos, que tienen un nivel de estrés y ansiedad alto, que tienen depresión, que también son factores de riesgo. Estas personas tienen riesgo de enfermedad del corazón. Si nosotros, todos los médicos, nos enfocáramos a tratar realmente esas enfermedades y evitar aún más que aparezcan, estamos hablando ya de los niños, de actuar en los niños para enseñarles cómo proteger, cómo evitar estas enfermedades, estamos previniendo, estamos tratando ya la enfermedad del futuro. Hay programas que no se llaman de rehabilitación cardíaca, sino que es de riesgo vascular, un programa de riesgo vascular. A la final es el nombre que se le da al mismo programa de rehabilitación cardíaca, pero sin que exista una enfermedad establecida. Es decir, son aquellas personas que tienen hipertensión, que son sedentarios, que son obesos, que tienen estos factores de riesgo y le hacemos un programa en donde le tratamos todos estos factores de riesgo para evitar que desarrolle la enfermedad justamente. Te hago una pregunta. ¿Qué nivel de indicación tiene la rehabilitación cardíaca en personas que han tenido ya un infarto cardiovascular o que tienen muy alto riesgo cardiovascular según las recomendaciones que nos dictamina la Sociedad Europea de Cardiología? Esto un poquito traducido para el público que no está tan relacionado es el grado de recomendación de un tratamiento o de un procedimiento, ¿no? ¿Qué grado de recomendación tiene esta herramienta? Mira, esta herramienta tiene una indicación 1A. Esto quiere decir que ¿Qué tiene significa el eso? grado de evidencia más alto que puede tener un tratamiento. Yo cuando me preguntaste qué era la rehabilitación cardíaca, lo primero que te dije es que es un tratamiento. Y como tratamiento que es, tiene la máxima indicación. A pesar de que tiene la máxima indicación, muchas veces las personas, incluido también los médicos, le dan más importancia tal vez a lo que es un tratamiento médico, a lo que es tomar una pastilla, a lo que el peso que tiene el alimentarse sano, el hacer deporte, el no fumar, no tener hábitos tóxicos, tiene mucho más peso para la mejora de una persona y para evitar
el que se coma sano, se haga deporte, que a lo mejor el tomar una medicación. Y es que tiene el nivel de evidencia científico más alto que puede tener desde el punto de vista médico. Y hoy por hoy, aquí en España, si decimos de que esto tiene un nivel de evidencia máximo, extremo, ¿no? De necesidad de aquellos pacientes que han tenido un infarto. ¿Qué número o qué porcentaje de personas que han tenido un infarto o que necesitan de este tratamiento de rehabilitación cardíaca verdaderamente se someten a esta herramienta, a este tratamiento? Mira, los porcentajes varían un poco a nivel nacional, depende un poco de lo que son las provincias. Hay comunidades autónomas que tienen hospitales con unidades de rehabilitación cardíaca, pero por desgracia en España no tenemos todas las comunidades autónomas, tenemos unidades de rehabilitación cardíaca. Desde hace aproximadamente 10 años para acá es cuando se han ido potenciando la creación de unidades de rehabilitación cardíaca a nivel nacional. Cada vez son más las provincias que lo tienen, las comunidades autónomas que lo tienen. Nosotros aquí en la provincia de Cádiz somos una de las provincias que podemos decir que está muy concienciada en esta labor y tenemos varias unidades de rehabilitación cardíaca. Pero aún así, que siendo una provincia que tiene muy consciente la rehabilitación cardíaca como tratamiento, no superamos aproximadamente el 25-30% de todas las enfermedades que son potencialmente rehabilitables. Es decir, no estamos llegando ni mucho menos, ni siquiera a la mitad de todas las personas que se pudieran llegar, sabiendo que es una de las herramientas más efectivas porque tiene un nivel de evidencia 1A, que es la mayor recomendación, y sabiendo de que tenemos la experiencia con los pacientes que han pasado por las unidades. Ya nosotros hemos hecho estudios comparativos de personas que han tenido un problema cardiológico y hacen rehabilitación cardíaca, personas que tienen un problema cardiológico y no hacen rehabilitación cardíaca. Las personas que hacen rehabilitación cardíaca es muy raro que vuelvan a tener un problema cardiológico más adelante, mientras que otro grupo de población sí que en el futuro repiten. Y lo repiten es porque no se cogen realmente los factores de riesgo que producen esta enfermedad. Entonces realmente no estamos previniendo un segundo evento, que es uno de los pilares fundamentales de la rehabilitación. Es como, por ejemplo, llamar a los bomberos porque hay un incendio y de vuelta seguir jugando con cerilla y con gasolina, ¿no? Va a volver a haber otra explosión, ¿no? Otro fuego, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a recalcar el impacto que tiene la rehabilitación cardíaca, no solamente en el individuo, sino en el entorno. Y entonces, claro, a través de esta forma, no solamente tendremos individuos más sanos, familias más sanas y sociedades más sanas. Y, lógicamente, a nivel de costo-beneficio, eso tiene una relación a favor del beneficio, pero impresionante, muy alta y con el efecto residual que va a beneficiar a las subsiguientes generaciones. Claro, Sabemos sí. que... Sí. Que te quería comentar que antes que se vaya un poco el hilo, que es muy importante, yo creo que tenemos que recalcar y comentárselo a todas las personas que están viendo este vídeo y que lo pueden compartir, el hecho de la importancia que tiene el que realmente se pueda trabajar la prevención de la enfermedad cardiológica, porque siempre nos enfocamos y muchas veces las tertulias, los congresos de cardiología, los congresos médicos, el 90, 95, 98% lo que hablan es de tratar ya una enfermedad establecida. Pero no nos dedicamos su tiempo suficiente en hablar de cómo prevenir estas enfermedades. Parece que es una labor que se la dejamos muchas veces al médico de familia. Sabemos que el médico de familia está abarrotado de trabajo, no tiene tiempo y con dificultad, a pesar de su buena voluntad, a lo mejor pueden hacer una labor de este sentido. Creo que es una labor que tenemos que hacer todos los médicos, independientemente de la especialidad que tengamos. O sea, es una labor de todo, porque si no trabajamos estos aspectos, a la final vamos a tener una población cada vez más envejecida, con más factores, con más enfermedad, y es verdad, estamos prolongando la vida, pero la calidad a la que se llega es baja, porque son personas mayores, pero muy enfermas. Y lo que tenemos que evitar es que no enfermen, sean personas lo más sanas posible. Estamos, como quien dice, muriendo tarde, pero poco a poco, y lo ideal es morir tarde y rápido, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sin duda que esto haremos para hablar muchísimo más,
hay muchas cosas que podemos seguir aportando, lo haremos. Y decir que yo te quiero felicitar porque sabemos que eres un pionero, no solamente un pionero y un emprendedor de lo que es la rehabilitación cardíaca, que estás en el hospital público y a la vez también tienes tu propio centro de rehabilitación cardíaca en Cádiz, centro privado, Colman, Centro de Cardiología Integral, y que por todas las esferas, tanto público como privado, intentas aportar el máximo valor para mejorar el bienestar de la sociedad. Que eso es lo que nos dedicamos los sanitarios, ¿no? Eso es lo que al fin y al cabo lo que pretendemos. Tiene un plus el hecho de que si controlamos los factores de riesgo cardiovasculares, no solamente te previenen de todo lo que es enfermedad cardiovascular, infartos cerebrales, sino que también está comprobado que te previene de una mala evolución por COVID-19, de que también puedes tener menor incidencia de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, que tu calidad de vida en cuanto a nivel osteoarticular, de capacidad funcional, también va a ser mucho mejor. O sea que al fin y al cabo, si bien lo estamos tratando a veces desde un enfoque cardiológico, tiene una expansión que sale del corazón para todo el cuerpo. Y eso es lo bonito, ¿no? O sea, es una herramienta, un tratamiento más, pero con un efecto residual positivo magnífico. Así que yo te felicito por ese emprendimiento, por constantemente estar publicando, estar participando en diferentes congresos y ser prácticamente una referencia de Andalucía de lo que es rehabilitación cardíaca. Rafael, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y espero verte muy pronto y creo que todos van a esperar verte pronto por todo el valor que tienes para aportar. Pues nada, Cristian, muchas gracias. Yo creo que te quiero volver a agradecer por invitarme. Tú sabes que yo estoy encantado, soy un apasionado del tema. Yo creo que